El día de hoy contamos con la presencia del señor diputado Rubén Escamilla Salinas. Él es diputado por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. Te damos la bienvenida y te agradecemos mucho que nos acompañes este día. No, al contrario, muchas gracias por la invitación que nos hicieron estar en su programa y para nosotros es importante estar informando. Entrarle, como dice Jacobo Zabludovsky, al toro y agarrarlo por los cuernos, que sería lo más importante. Ese problema de deficiencia en cuanto a la alimentación, en cuanto a la seguridad que se le debe dar a los mexicanos de tener trabajo digno, empleo digno, un salario remunerado de tal manera que pueda acceder fácilmente a la adecuada alimentación, a una vivienda decorosa. ¿Qué están haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se cumpla con estas obligaciones que tiene el Estado hacia sus gobernados? Mira, sí, precisamente en la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, que es la comisión que yo represento, hemos estado elaborando un diagnóstico precisamente sobre la pobreza alimentaria que hay en la Ciudad de México. Digo, pareciera raro, sonaría algo ilógico que la Ciudad de México tenga este problema, pero sí, efectivamente tenemos problemas bastante serios en el sentido de que hay gente que no tiene para atender su alimentación, digo, y podemos ver las delegaciones principalmente que son rurales, ¿no? Por ejemplo, la delegación Milpa Alta, parte de la delegación Tláhuac, sus pueblos, y algunas de las delegaciones que tienen asentamientos irregulares, pues se vive frecuentemente este problema tan serio. Existe una ley para el derecho a la alimentación o la ley de la alimentación en el Distrito Federal. Por la verdad es una ley que sentimos que le hace falta mucho todavía, que se puede perfeccionar y que se puede buscar cómo poder generar mejores acciones. Hay muchas ONGs en el Distrito Federal que se abocan a trabajar sobre este problema. El gobierno de la ciudad tiene una serie de programas también para poder atender esta necesidad de la gente, pero no hay estructurado un programa que nos permita avanzar a todos juntos. Cada quien ha estado trabajando por su lado y cada quien ha estado desarrollando programas por su lado. Digo, vemos como también hace algunos días se anunció por ahí un programa por parte del gobierno federal y que solo va a aterrizar en algunas jefaturas delegacionales de la Ciudad de México, pero no nos resuelve el problema porque no hay una política que nos permita enfrentar esta situación. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? Nosotros sabemos que hacia el año que entra se tienen que revisar los derechos políticos, sociales, económicos en materia de derechos humanos en el Distrito Federal, y que ahora son los derechos de la cuarta generación o quinta generación que se le llaman. Entonces nosotros vamos a buscar que en conjunto con todas estas ONGs, la Secretaría de Desarrollo Social, que le estamos convocando a una sesión de trabajo para los primeros días del mes de abril, en la que podamos establecer un programa que nos permita convertir el derecho a la alimentación en un derecho humano y que nos permita que el gobierno pueda instrumentar acciones y podamos elevar a rango de ley los programas que actualmente se están instrumentando en ese sentido. En esto precisamente estaba pensando, que hace falta política pública que conjunte los esfuerzos entre la sociedad y el gobierno. Ya están trabajando sobre esto. La ley que nos comentabas hace un momento sobre la alimentación, ¿en qué año fue presentada? ¿Cuándo entró en vigencia? ¿Y qué cambios tendría que hacerle la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que realmente se tenga un objetivo común y podamos salir, pues podríamos decir, de este flagelo que le pega durísimo a quienes menos tienen, ¿no? Así es. Mira, es una ley que pues trabaja más bien de manera enunciativa. Se hizo la ley sin instrumentar a fondo programas que nos pudieran ayudar a resolver este problema. Digo, fue una iniciativa que se formuló, con muy buenos ánimos, con una
muy buena implementación, pero que siento que le hizo falta ponerse acorde a la ciudad. Nosotros estamos pensando que podamos invitar a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones sociales del Distrito Federal, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, a la Secretaría Ejecutiva de Mecanismos y Seguimiento de Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, al Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México, y la propia Asamblea Legislativa con las comisiones que tienen que ver con este problema, que es la Comisión de Desarrollo Social, Participación Ciudadana, Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, para que en conjunto podamos desarrollar una política que nos permita orientar todos los trabajos que se tienen que desarrollar hacia el año que entra, insisto, para poder convertir este derecho en un derecho humano y que pueda quedar consagrado en estos derechos sociales, económicos, políticos fundamentales. Así es. ¿Te parece, señor diputado Rubén Escamilla Salinas, que nos vayamos un corte y regresamos y nos platicas un poco de si se van a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene pensado en la nueva norma configurar tiendas como la que había antes en Conasupo y que desaparece en 1999, que llevaba productos más baratos a los ciudadanos, y que obviamente desapareció por una serie de situaciones que no viene al caso abundar sobre ellas, pero regresamos y nos platicas qué están pensando ustedes en la Asamblea Legislativa al respecto, ¿te parece? Claro que sí, señor. 16:32 estamos en Voces al Aire. Este tema sobre la alimentación obviamente es de vital importancia. No nos alimentamos, pues no vivimos, no hay manera de contribuirle al país. Vamos a un corte y regresamos. 16:38, regresamos en esta charla con el señor diputado Rubén Escamilla Salinas. Él es presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, y le preguntábamos, señor diputado, ¿cómo hacer para alinear todos estos esfuerzos, generar realmente políticas públicas que permitan acabar con este flagelo que vive la Ciudad de México y tantas otras ciudades? Sí, mira, pues en principio tendríamos que agruparnos todos los sectores que están trabajando alguna actividad en ese sentido, para establecer una sola agenda que nos permita avanzar. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad pues tiene un sinfín de programas que está implementando para atender una serie de necesidades. Tenemos lo de los niños talento, tenemos lo de las cocinas populares, tenemos las becas que se les dan a las madres solteras, ¿no? Entonces todo esto pues va acompañado a abatir este problema de pobreza alimentaria, si lo quieres ver desde algún punto de vista económico, para solventar la necesidad sobre la alimentación. Tenemos otras organizaciones que están peleando el derecho a la alimentación sana, ¿no? Y que ellos están buscando cómo se llega a consumir otro tipo de alimentos que no sean los alimentos chatarra, ¿no? Digo, por ejemplo, que sería un nivel ya superior, que sería un nivel superior, porque primero lo primero dicen, ¿no? Que es la educación sobre la propia alimentación que debemos de tener. Digo, pero si tú revisas, ¿no?, los problemas que estamos actualmente viviendo en materia de salud, ¿no?, pues digo, podemos observar que de una charla que nos dieron hace algunos días, por ejemplo, hay por ahí algún líquido que venden supuestamente para ayudarte a obrar bien, ¿sí? Y que si revisas ese licuadito tiene más de 10 cucharadas de azúcar, ¿no? Que al final de cuentas pues te hace trabajar el páncreas de más, y por eso hoy tenemos una serie de problemas de diabetes, ¿no? Porque no nos alimentamos bien. Que el azúcar de entradita pues nos prende, ¿no? Así es, que son de los problemas. Entonces vemos cómo cada quien anda por su lado trabajando, cada quien anda elaborando sus propios proyectos, y no hay una política central que nos permita abocarnos a enfrentar esta problemática que se está viviendo. Entonces decimos, si nos juntamos todos, seguramente vamos a poder elaborar una agenda que nos va a permitir avanzar en las acciones que vamos a desarrollar, y por eso decimos, nosotros estamos a muy buen tiempo, porque el año que entra se revisa la agenda del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Y nosotros decimos, tenemos que aprovechar para que lo que resta del año nos sirva para elaborar el diagnóstico, para elaborar el programa y que nos permita hacerlo un derecho humano, este derecho a la alimentación, que insisto, es algo que no habíamos tocado y que se había mantenido por ahí. Hemos tenido ya reuniones por ahí con el Senado está avanzando en una serie de reuniones también para abatir este problema sobre la alimentación. Digo, el problema a nivel nacional es más grave, ¿sí? Y ellos ya están elaborando diagnósticos, están elaborando una serie de conferencias que nos van a permitir llegar a un mismo objetivo. Hace algunos días, una semana y media, hubo una reunión en la Cámara de Diputados y hoy nosotros estamos retomando el tema, pues también para que el Distrito Federal se pueda incluir en este tema tan importante y tan necesario para los habitantes de la ciudad. Diputado Rubén Escamilla Salinas, ¿tú próximamente vas a presentar algo ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Sí, estamos terminando de elaborar el programa, insisto, para que podamos nosotros definirlo. De hecho, la semana pasada ya ves que tuvimos una reunión, los diputados del Partido de la Revolución Democrática, en donde elaboramos nuestra agenda legislativa. Ya presentamos nosotros este planteamiento para que se puedan incorporar la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Participación Ciudadana, la Comisión de Desarrollo Social, la de Abasto y Distribución de Alimentos, y hagamos un frente dentro de la misma asamblea y nos aboquemos a darle seguimiento a este asunto. Tenemos ya la primera reunión para el próximo 3 de marzo con la Secretaría de Desarrollo Social, pues precisamente para que nos presente todos los programas que tiene esta Secretaría y con ello vayamos haciendo la agenda que nos permita avanzar en la atención de este problema y podamos enriquecer la ley de la alimentación que existe en el Distrito Federal. Pues yo creo que ante estos temas, pues no quedará más que sumarse a todas las fracciones parlamentarias, ¿no? Porque no creo que haya quien diga que no a abatir este estado de pobreza o deficiencia alimentaria. ¿Te parece bien que ahora que hagan la propuesta, que presenten este proyecto, que tú hagas el proyecto y lo presentes, nos podamos poner en contacto para que nos platiques cómo se recibe, cuáles van a ser los siguientes pasos y de qué manera deberá participar la sociedad ante esos temas que son fundamentales para la vida de la misma ciudad, ¿no? Con muchísimo gusto, Eduardo. Digo, a nosotros nos interesa darle difusión a estas acciones que vamos a empezar a desarrollar. Nos interesa que la gente se involucre, que la gente conozca y sobre todo, insisto, en que podamos darle ruta a este problema y junto con el gobierno lo podamos atender. Pues ahí está, es el diputado Rubén Escamilla Salinas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hablar sobre estas propuestas que son fundamentales. No, muchísimas gracias y gracias por la invitación.